La Pasión, documentada históricamente. La Pasión no es solo un relato religioso, es el núcleo narrativo, teológico e histórico del cristianismo basado en unas horas dramáticas en la vida de Jesús de Nazaret. Para los creyentes, concentra el misterio del sufrimiento, la injusticia, el amor radical y la esperanza. Históricamente, además, se sitúa en un contexto político y social bien documentado del siglo I bajo dominio romano. Recorremos sus escenas principales, combinando la tradición cristiana con las fuentes históricas disponibles. La Última Cena, Memoria y Alianza. Los relatos de evangelios según San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan coinciden en presentar un momento de despedida cargado de simbolismo. Sitúan la cena final de Jesús con sus discípulos en el cenáculo de Jerusalén, en el marco de la Pascua judía. El trasfondo histórico de la Pascua es la memorial de la liberación de Egipto, ampliamente documentada en el judaísmo durante el período que va del año 516 a.C. hasta el año 70 después de Cristo. Así, el historiador militar y escritor judeo-romano no cristiano, Flavio Josefo, describe en sus Antigüedades judías la afluencia masiva de peregrinos a Jerusalén durante esa festividad. Jesús toma pan y vino y los identifica con su cuerpo y su sangre, de la que dice, será derramada por muchos. Para los cristianos, esta cena inaugura la Eucaristía y simboliza una nueva alianza. Teológicamente, el pan y el vino adquieren un significado de sacrificio que conecta con la tradición pascual judía y la reinterpreta. Históricamente, la práctica eucarística está ya documentada hacia el año 55 en la primera carta a los Corintios, uno de los textos más antiguos del Nuevo Testamento. La pasión comienza como entrega voluntaria. Getsemaní, la angustia humana. En el huerto de los Olivos, en Getsemaní, Jesús ora y experimenta angustia extrema. El término griego agonía indica lucha interior. Lucas menciona que su sudor era como gotas de sangre, imagen que la medicina moderna ha asociado a la hematidrosis, fenómeno raro pero documentado en situaciones de estrés extremo. Aquí emerge un rasgo central para la espiritualidad cristiana. La pasión no elimina la humanidad de Cristo, sino que la subraya de forma plena. No se trata de un héroe impasible, sino de alguien que teme y aún así acepta su destino. Para el creyente, esta escena legitima el dolor y lo sitúa dentro de un horizonte de sentido por el que Dios no permanece ajeno al sufrimiento humano, sino que lo experimenta en carne propia. El arresto y el proceso ante el Sanedrín y Pilato, política y religión. Jesús es detenido por las autoridades del templo, judías y romanas, y llevado ante el sumo sacerdote Caifás. Posteriormente comparece ante el prefecto romano Poncio Pilato, una figura históricamente atestiguada, no solo por los evangelios, sino también por una inscripción hallada en Cesarea Marítima en 1961, conocida como la inscripción de Pilato. El historiador romano Publio Cornelio Tácito fue uno de los más influyentes historiadores, senadores y magistrados romanos, y en sus anales menciona que Cristo fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato en tiempos de Tiberio, confirmando la crucifixión como hecho histórico, un procedimiento romano de crucifixión reservado a esclavos y sediciosos. Asimismo, Flavio Josefo alude a la ejecución de Jesús bajo autoridad romana. La condena revela la confluencia de intereses religiosos y políticos, la colisión entre verdad y poder. Para el cristiano,
La pasión muestra cómo la verdad puede ser sacrificada por conveniencia o miedo. La flagelación y la coronación de espinas. Humillación pública. La flagelación era una práctica romana previa a la crucifixión que producía graves lesiones y está ampliamente documentada en fuentes jurídicas y literarias del imperio. Consistía en un castigo brutal con látigos de correas y fragmentos metálicos. Históricamente, la arqueología y la literatura jurídica romana describe que la crucifixión era precedida por azotes severos con el objetivo de escarmentar y deshumanizar. La coronación de espinas y el manto color púrpura, descrita en los evangelios, añade la dimensión de burla política. Una corona para el rey de los judíos y, como tal, vestía ropas de color púrpura. En clave teológica, esta humillación expresa la inversión cristiana de valores. El poder se manifiesta en la debilidad humana. La pasión es, para el creyente, el descenso radical de Dios a la humillación. El poder se manifiesta aquí como debilidad asumida. El camino al Calvario en el Gólgota. La vía del sufrimiento y el peso de la cruz. Jesús es obligado a cargar el patibulum, travesaño de la cruz. Los evangelios mencionan a Simón de Cirene, personaje histórico cuya mención concreta refuerza la verosimilitud narrativa. La tradición cristiana recuerda este trayecto como el Vía Crucis, un trayecto que simboliza el sufrimiento cotidiano del ser humano. La cruz se convierte en metáfora universal del dolor compartido. Para el creyente, cada caída de Jesús representa las caídas humanas. Cada gesto de ayuda como el de Simón de Cirene encarna la solidaridad que es posible en medio del dolor. La crucifixión, muerte histórica, significado trascendente. La crucifixión está sólidamente atestiguada en fuentes cristianas y no cristianas. Séneca, Plauto, Tácito y Flavio Josefo coinciden en confirmar la ejecución. Así, Séneca describe con crudeza este método de ejecución, subrayando su carácter ejemplarizante, pues como ya se dijo, la crucifixión era un suplicio reservado a esclavos y rebeldes, y Tácito afirma que Cristo fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. En 1968 se hallaron en Jerusalén los restos de un crucificado del siglo I, Yehohanan, confirmando detalles técnicos del suplicio, clavos atravesando los talones, postura forzada. Desde el punto de vista histórico, fue una pena capital romana. Para el cristianismo, la cruz no es fracaso, sino acto redentor por excelencia. Dios asume el sufrimiento humano hasta sus últimas consecuencias. La inscripción INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, refleja el motivo político de la condena, pero para el cristianismo, esa ironía se transforma en proclamación de un reinado distinto, no basado en la fuerza, sino en el amor proveniente del sacrificio. La muerte, el velo rasgado. Los evangelios describen fenómenos simbólicos, tinieblas, el velo del templo rasgado. Más allá de su interpretación histórica literal, expresan teológicamente que el acceso a Dios ya no está mediado por el antiguo culto al sacrificio, pues la muerte de Jesús es vista como sacrificio definitivo. El lenguaje es cultural, pero el sentido es relacional. Reconciliación entre Dios y la humanidad. El sepulcro, silencio y espera. José de Arimatea solicita el cuerpo de Jesús para darle enterramiento en la sepultura que había preparado para sí con la excavación de una roca.
Esta práctica funeraria es coherente con las utilizadas en la tradición judía del siglo I, documentadas arqueológicamente en Jerusalén. El silencio del Sábado Santo tiene una profunda carga simbólica. Representa la experiencia universal de la ausencia, del duelo, del aparente fracaso. La Pasión enseña que incluso el silencio y la aparente derrota forman parte del misterio de la esperanza cristiana. Reflexión final. La pasión como núcleo existencial. Históricamente, la crucifixión de Jesús es uno de los datos mejor atestiguados del mundo antiguo. Se inserta en un marco verificable, la Judea del siglo I, bajo dominio romano, con tensiones religiosas y políticas documentadas. Para los cristianos, sin embargo, su significado va más allá de la historia. La pasión representa la dignificación del sufrimiento humano, la denuncia de la injusticia, la posibilidad del perdón incluso en casos de violencia, la esperanza de que el dolor no tiene la última palabra. Teológicamente, es el centro de la fe cristiana. Para millones de creyentes a lo largo de los siglos, la pasión no es solo memoria litúrgica, revivida cada Semana Santa, sino paradigma de vida, amor que se entrega hasta el extremo, perdón en medio de la injusticia y confianza última, la convicción de que el sufrimiento no tiene la última palabra.